Esta es la reseña del módulo 4 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisen. El capítulo 4 del Compendio de la Abhidhamma se denomina Compendio de Procesos Cognitivos. Y aquí nosotros tenemos el contenido del capítulo 4. En la sección número 1, la introducción, las secciones 2-5, enumeración de categorías, las secciones 6-11, procesos de las 5 puertas, las secciones 12-13, los procesos de la puerta de la mente, las secciones 14-16, el proceso de la puerta de la mente, absorción, secciones 17-20, el procedimiento de registro, secciones 21-23, procedimiento de jhana, secciones 24-26, análisis de individuos, las secciones 27-29, análisis de planos, y la sección número 30, conclusión. Entonces este es el contenido del capítulo 4, el compendio de procesos cognitivos. Entonces veamos una reseña de cada una de estas secciones, de estos temas. Entonces la sección número 1 es la introducción, y en esta sección el venerable Anuruddha dice que a partir de ahora explicará la ocurrencia de la conciencia en el proceso cognitivo, capítulo 4, y fuera del proceso cognitivo, capítulo 5. Nosotros estudiamos en el capítulo número 3, en la sección de puertas, que hay conciencias que ocurren a través de las puertas y hay conciencias que ocurren sin puertas. Entonces las conciencias que ocurren a través de las puertas, de las 6 puertas, se estudian en este capítulo número 4, que son las conciencias en el proceso cognitivo. Y las conciencias que ocurren sin puertas son las conciencias que están fuera del proceso cognitivo, y eso se estudia en el siguiente capítulo, que es el capítulo número 5. Y aquí tenemos las secciones 2-5, enumeración de categorías. Entonces hay 6 grupos de 6 que se deben entender. Hay 6 grupos, 6 categorías, 6 bases que estudiamos en el capítulo número 3, 6 puertas que también estudiamos en el capítulo anterior, 6 objetos, también en el capítulo anterior estudiamos los 6 objetos, 6 tipos de conciencia que corresponden a cada una de las puertas, y los 6 procesos cognitivos y las 6 presentaciones de objetos. O sea que en realidad nosotros necesitamos ensamblar, poner todo esto que hemos estudiado anteriormente para poder entender los procesos cognitivos. Entonces esas son las categorías que son importantes o intervienen en los procesos cognitivos. Y en las siguientes secciones, 6-11, se estudian los procesos de las 5 puertas. En estas secciones se explican los procesos cognitivos de las 5 puertas: ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo, en base a los 4 tipos de objetos: muy grande, grande, pequeño
y muy pequeño. Entonces, en estas secciones nosotros vamos a estudiar diferentes tipos de procesos de las 5 puertas. Vamos a explicar en detalle estos procesos, en base también a los 4 tipos de objetos, que son muy grande, pequeño y muy pequeño. O sea que ustedes se pueden imaginar de que hay diferentes tipos o varios tipos de objetos cuando se tienen en cuenta, varios tipos de procesos cuando se tienen en cuenta los diferentes tipos de objetos. Si además nosotros tenemos en cuenta que para cada una de las puertas hay un proceso, por ejemplo el ojo, el oído, la nariz, la lengua y el cuerpo. Y en las secciones 12 y 13 se estudian los procesos de la puerta de la mente. En estas 2 secciones se explican diferentes procesos de la puerta de la mente en base a 2 tipos de objetos, claro y oscuro. Entonces, en la puerta de los 5 sentidos hay 4 tipos de objetos, pero en la puerta de la mente existen 2 tipos de objetos que son claro y oscuro. Y dentro de la puerta de la mente nosotros tenemos también los procesos de absorción. El término absorción es la traducción del Pali, de un término que es apana, que significa una forma muy desarrollada de concentración. Y este término se utiliza para referirse tanto a los procesos de consecución de llanas como a los procesos de consecución del sendero y fricción. Entonces nosotros estudiamos que en el capítulo 1 las llanas de la materia sutil y estudiamos las llanas inmateriales. Entonces, cuando uno alcanza por primera vez, por ejemplo, una llana de la esfera de la materia sutil, entonces para ello ocurre un proceso cognitivo de la consecución de llana. Después de que uno ha alcanzado la llana, entonces en ese caso hay un proceso posterior, un estado sostenido de llana. Entonces normalmente hay un proceso para la consecución, para el logro de la llana, y un proceso después de que un individuo ha alcanzado la llana, que es un proceso sostenido. En este caso de la llana estamos hablando de la materia sutil. Entonces también las llanas de absorción corresponden a los procesos de consecución del sendero y fricción. Entonces, eso también lo vimos, las conciencias del sendero y fricción, en el capítulo número 1, las conciencias ultramundanas. Entonces, la primera vez que un individuo alcanza el sendero, entonces el proceso de consecución del sendero, entonces vamos a estudiar ese proceso donde el sendero surge y está seguido por momentos de la fricción. Entonces eso es lo que se llama la consecución. Y después de que el individuo ha alcanzado el sendero, entonces hay un proceso sostenido de fricción. Entonces eso es otro proceso que también es un proceso de la puerta de la mente de absorción. Entonces, eso son las secciones 14 y 16 del capítulo número 4, que son procesos cognitivos de la puerta de la mente. Y en las secciones 17 y 20 vamos a estudiar el procedimiento de registro. El término registro se refiere a una de las funciones de la conciencia en el proceso cognitivo que ocurre después de los momentos de yavana. Entonces nosotros estudiamos entre las 14 funciones en el capítulo número 3 la función de registro, tadaramana, y esa función tiene
un posicionamiento, un lugar específico dentro del proceso cognitivo. Pero para que el registro ocurra se requieren una serie de condiciones. Entonces eso es lo que se denomina el procedimiento de registro. Entonces eso lo vamos a estudiar en las secciones 17 y 20. El registro puede ocurrir tanto en procesos de la puerta de los 5 sentidos como en procesos de la puerta de la mente. Y siempre esta función, estas conciencias de registro, ocurren después, cuando ocurren, de los momentos de llamada. Entonces, nosotros vamos a estudiar las condiciones y las leyes de este registro. Y hay otro procedimiento que es el procedimiento de Javana. También Javana es una de las funciones de la conciencia en el proceso cognitivo. Estudiamos en el capítulo número 3. Entonces, nosotros estudiaremos este procedimiento con relación a las yávanas en estas secciones. Las yávanas ocurren por una cantidad de momentos determinados, generalmente, y también qué tipo de yávanas surgen dependiendo del tipo de individuo. Entonces, cosas como estas se estudian en las secciones 21-23 del capítulo 4. Y después pasamos a las secciones 24-26, análisis de individuos. Hay diferentes tipos de individuos de acuerdo con la conciencia de reconexión. Entonces, la conciencia de reconexión es importante porque determina el lugar donde este individuo va a reconectar, a dónde va, y no solamente el plano donde el individuo reconecta, sino también los tipos de conciencias que ese individuo en particular puede experimentar en esa existencia en particular. Entonces, nosotros vamos a estudiar los tipos de individuos de acuerdo con la conciencia de reconexión y los tipos de conciencias que cada uno de estos individuos puede experimentar en una particular existencia. Y la siguiente sección es el análisis de plano, secciones 27-29. En estas secciones, ahí falta una S, se explican los surgimientos de conciencia para los diferentes tipos de individuos de acuerdo a los planos de existencia. O sea que un individuo en particular puede reconectar en diferentes planos y entonces se determinan cuáles son las conciencias que ocurren para ese tipo de individuo en un plano en particular. Entonces eso se estudia en la sección 27-29. Entonces con eso se finaliza y la última sección es la sección número 30, la conclusión del capítulo número 4, que es el capítulo de procesos cognitivos. Y el material para este capítulo es la segunda edición del capítulo 4 del Compendio de la Abhidhamma que estamos compartiendo a partir de ahora con ustedes. Entonces este es el fin de la reseña del módulo 4 del capítulo 4 del curso Compendio de la Abhidhamma, el Abhidhamma Sangaha de Anuruddha.